y marcarlo, ahí vamos a poner a grabar, para que quede para quienes no pueden participar presencialmente hoy. Bueno, enmarcar un poco estos encuentros, nos juntamos, hicimos una gran alianza entre las 4 empresas B financieras, la Anónima Fintech, Pruban, Traza y Gire. Nos juntamos a conmemorar el Día de la Educación Financiera, que fue el 5 de octubre, y decidimos hacer el Octubre Financiero, 4 encuentros, un poco con motivo de informar, capacitarnos sobre cuestiones financieras, cuestiones que todos y todas en algún punto nos tocan. Y este segundo encuentro es bien de contexto actual. El primero se trató de herramientas para mejorar mis finanzas personales, que les llegó ya el mail seguro con la grabación a quienes no pudieron participar. Y hoy tenemos el segundo encuentro, cómo ahorrar e invertir en un contexto de incertidumbre. Y nos quedan 2 más, que ahí tenemos los títulos. Así que bueno, gracias por sumarse. Nos parece muy importante formarnos en estos temas. Eh, Pueden poner todas las preguntas que quieran y que vayan surgiendo en el chat. Las vamos a contestar todas al final porque quizás seguramente alguna pregunta se vaya contestando durante el encuentro, y si no, las contestamos al final. El encuentro de hoy lo vamos a estar llevando a cabo desde Brubank y la Anónima Fintech, así que bueno, le doy la palabra a Juan Pablo y a Margarita, que hoy van a estar presentándonos este tema tan de contexto actual. Así que, si te parece, Juan Pablo, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos y todas? Es un gusto poder formar parte de este webinar y de este conjunto de charlas que vamos a tener. Somos, bueno, la Anónima Fintech, y es un orgullo pertenecer a una empresa que fue certificada B, empresa de triple impacto, y participar junto a Brubank, Gire, Traza en estos encuentros de educación financiera, que es el tema que vamos a tratar hoy. Y puntualmente, dentro del tópico de educación financiera, vamos a ver, eh, tratar el tema de finanzas personales, ¿no? O sea, básicamente el tema que vamos a ver es cómo ahorrar e invertir en un contexto de incertidumbre. ¿Sí? Incertidumbre, sabemos todo lo que es la palabra incertidumbre, y sabemos que estamos en un contexto muy, muy complejo. Entonces, en esta charla, que va a durar unos 20 minutos aproximadamente, vamos a hacer un foco especialmente en el contexto que está atravesando Argentina. Vamos a hacer una breve introducción. Vamos a hablar un poquito del concepto de finanzas personales. Vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible, porque no es algo a veces ameno, ¿no? Hablar de finanzas, son temas más duros. Así que bueno, vamos a comenzar con eso. Bueno, para comenzar, empezamos con un disparador. Esto es un disparador, no lo tomemos literal, pero lo vamos a hablar de el amor y las finanzas personales. A ver, me imagino que todos alguna vez se han enamorado y saben lo que es ese sentimiento, ¿no? Estar enamorado, estar con mariposas, esa sensación de mariposas en el estómago, esas cosquillas, ir de la manito con la persona con ella o con él, con la persona que querés. Y a todos nos ha pasado ese sentimiento, esa sensación, es hermosa, es una cuestión completamente irracional, sobre todo esos primeros momentos, esos primeros meses. Eh, y seguramente también nos ha pasado alguna vez, a la mayoría, que llegó un momento que uno entró a un lugar y encontraste a la persona, a tu pareja, con otra disposición seria, tal vez mirándote, y con una pregunta, que la pregunta es la siguiente. Lo voy a intentar caracterizar un poco. Tenemos que hablar, tenemos que hablar. Entonces de pronto las mariposas se convierten como en tornillos dentro del estómago y empieza a cambiar un poco esa sensación, ¿no? Entonces, haciendo un paralelismo entre esta cuestión del amor y las finanzas, fíjense que, a ver, cuando uno
tiene dinero disponible, ¿sí? Porque cobró su aguinaldo, su bono, su sueldo, cobró la factura de un proveedor, lo que fuere. De pronto es hermoso salir a gastar, ¿no? La sensación de gastar, de ir y reventarte la tarjeta en el shopping, comprarte la moto, el auto, el tele, el celu, o hacer ese viaje que tanto querías hacer en el hotel que querías hacer, es hermosa esa sensación. Y uno puede seguir durante mucho tiempo con esa dinámica, pero en algún momento se tiene que sentar a hacer esta pregunta: ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir así o voy a empezar a tomar decisiones de consumo, de ahorro y de inversión? O sea, el momento en el cual uno empieza a racionalizar esto es el equivalente a cuando tu pareja, en ese contexto idílico, te pregunta o te dice: tenemos que hablar. Y está bien que pase eso, es sano, porque en una pareja, así como en una pareja es sana ponerse a hablar y racionalizar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Che, el cepillo de dientes, ¿te lo llevas a tu casa o lo dejas acá? ¿Venís a compartir alquiler o no? ¿Sí? Cuando uno racionaliza y utiliza un poco el intelecto para definir la vida hacia adelante, lo mismo tenemos que hacer con nuestro patrimonio, más en contextos de incertidumbre. A ver, entonces esto era un disparador como para acercarnos un poco al contexto de lo que son las finanzas personales, ¿sí? Entonces, recién hablamos de consumo, de ahorro, de inversión. Vamos a definir brevemente. Consumo es básicamente comprar bienes y servicios, comprar cosas, ¿sí? Materiales o inmateriales. Ahorro significa, por definición, todo lo que no va destinado al consumo es lo que ahorramos. E inversión, dentro del ámbito de las finanzas personales, vamos a llamar todo esa porción del ahorro que vamos a destinarla a un fin que me va a dar una renta explícita, ¿sí? Explícita. Entonces, dicho esto, vamos a pasar, dijimos, hablamos de contexto, vamos a hablar del contexto donde se dan las finanzas personales. Después los chicos en los otros webinars van a estar hablando más orientado al perfil del consumidor, ¿sí? De cómo la persona, de cómo yo, como una persona que toma decisiones de consumo, ahorro e inversión, actúa, ¿sí? Perfil de riesgo, y van a hacer también foco en el instrumento. Eso no es lo que vamos a hablar acá. Entonces, me pareció bueno traer otro disparador interesante. A mí me gusta bastante la filosofía y puntualmente, no toda la filosofía, pero Ortega y Gasset yo lo sigo mucho, yo como si estuviera vivo, estuviera un Instagram, digamos. Pero me gusta leer bastante y hay un extracto de una frase que él tiene, que ya tiene más de 100 años, que dice: yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Entonces, más allá de este perfil que yo les contaba del consumidor, hay una circunstancia siempre donde se decide. Es decir, a veces un instrumento de inversión puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo del contexto en el cual estemos tomando esa decisión. ¿Sí? Entonces, hablemos, avancemos un poquito más con esta noción de contexto y pensemos como para establecer una comparación, un paralelismo en un piloto, ¿sí? Fíjense en esta primera imagen, donde tenemos un auto de carrera, una pista vacía, donde claramente la performance del piloto va a ser seguramente muy buena. Ahora, si ponemos ese piloto en este contexto de un atasco en una autopista en hora pico, seguramente la performance va a ser completamente distinta. Y ni hablar si ese atasco es de noche, por ejemplo, un sábado, con gente tal vez que está alcoholizada, y también si está en una ruta, en una tormenta. Seguramente la performance va a ser distinta. Entonces, esta cuestión del contexto, entender y analizar el contexto cuando tomamos decisiones financieras sobre las finanzas es muy importante. Entonces, ahora avanzando un poquito más, vamos a irnos un poco al contexto de Argentina, ¿sí? Algunos datos generales como para tener una idea de cómo estamos hoy, que si bien tal vez la tengamos todos, porque me imagino que todos estamos interesados en lo que está pasando hoy en día, pero refresquemos algunos números. A ver, inflación, esto es el último mes, la inflación a que cerró en septiembre, estamos en un 12,7% mensual. La anual, o sea, octubre-septiembre, un 138, y siguiendo las expectativas de mercado que toma el Banco Central, están hablando de una inflación enero-diciembre que va a llegar a este diciembre próximo al 181 acumulado anual. Esto quiere decir que los bienes evaluados al 31 de diciembre del año pasado, si los volvemos a evaluar, digamos, al nivel general de precios de los bienes de Argentina, al 31 de diciembre de fin de año,
vamos a estar hablando que esos bienes se casi triplicaron, ¿sí? Casi triplicaron. Bueno, en cuanto al sistema de tipo de cambio, puntualmente con el dólar, tenemos un dólar con distintas cotizaciones, hay muchas cotizaciones, la más importante, sabemos que tenemos un oficial, tenemos un blue, un dólar tarjeta, un dólar MEP, otros dólares también, el cripto, bueno, distintos tipos de dólares, pero estos son los más tal vez relevantes. Altas tasas de interés, ¿sí? Nominales, altísimas tasas, tanto para ir a pedir plata como para también las tasas que pagan las inversiones. Tenemos un alto déficit fiscal, se estima en un 3,8 que va a estar llegando a fines de este año. El nivel de reservas internacionales, 25.000 millones de dólares, vienen en baja, arrancamos el año en algo alrededor de 40.000 millones. Todo este contexto implica una pérdida de poder adquisitivo de los salarios y hay a su vez mucha incertidumbre, como sabremos todos, porque bueno, en menos de 48 horas, en 45 horas, vamos a estar votando un nuevo proyecto, ¿sí? De país, ¿sí? Van a haber elecciones. Entonces, hay una incertidumbre total, dado el contexto y dado que va a haber un cambio político. Entonces, este contexto que hablamos de las finanzas personales ocurre dentro de un marco económico que depende, ¿sí? De la política, o sea, definiciones políticas. Puntualmente, hoy estamos justo en vísperas de elecciones, entonces las elecciones van a generar un nuevo gobierno, una nueva, es decir, que a través de decisiones de política económica se va a terminar generando un nuevo contexto para que como inversores podamos tomar decisiones. Entonces, a ver, no nos vamos a meter en hablar de candidatos ni de cuestiones políticas, eso excede a este webinar, no es el objetivo para nada, pero sí lo que vamos a ver, vamos a pensar tal vez algunos contextos posibles, ¿sí? Que pueden llegar a ocurrir. Algunos contextos posibles, y según esos contextos posibles, hacia dónde sería tal vez, si se dieran esas condiciones, más recomendable orientar algunos tipos de inversiones. Esto depende mucho también del perfil de riesgo de las personas, ¿no? Siempre está atado a eso, pero bueno, a ver, asuma quien asuma el gobierno, ¿sí? Sabemos que hay más o menos 3 candidatos que podrían llegar a asumir, ya sea en primera o en segunda vuelta, pero asuma quien asuma, todos van a tener que aplicar políticas económicas, ¿sí? Las políticas económicas en economía se dividen básicamente en dos grandes grupos. Las primeras son las instrumentales, ¿sí? O sea, política fiscal, que tiene que ver con la relación, digamos, lo que recauda el Estado a través de los tributos y tiene que ver con el gasto, ¿no? O sea, esa relación, cuánto gastamos, cuánto recaudamos, y eso es lo que da la política fiscal. Y eso define si vamos a tener déficit o superávit fiscal. La política monetaria, que básicamente es algo que está en manos del Banco Central y el objetivo es definir la tasa de interés eh, a través de regular la oferta monetaria. Y políticas de tipo de cambio, que implica principalmente definir un sistema de tipo de cambio. Entonces, sabemos que todos estos elementos van a ser tocados, ¿sí? Según gane uno o gane otro. Vamos a hablar un poquito más. Y después tenemos políticas sectoriales, ¿sí? Las políticas sectoriales obviamente van orientadas más a sectores de la economía, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, políticas orientadas a lo industrial, a lo agropecuario, la política energética, la política de obra pública, política de salud, política educativa, ¿sí? Donde haya sectores, siempre vamos a tener políticas públicas para generar determinados efectos. Eh, Claramente que, a ver, hablando primero de las instrumentales, en general hay un consenso en que gane quien gane, van a haber cambios, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver tipo cambiario, ¿sí? Decíamos cómo va a estar el dólar. Se habla en general en todas las fuerzas políticas que hay un atraso, ¿sí? Hay un atraso cambiario que hoy tenemos, que es necesaria una devaluación.
se habla también que van a haber en lo que es política fiscal cambios bastante drásticos, dependiendo de quién gane, será un poco más extrema o menos, pero va a ir todo orientado hacia eso. Y también una política monetaria, obviamente, mucho más restrictiva, es lo que va a estar ocurriendo, también gane quien gane, porque los niveles de inflación que hay actualmente en Argentina son realmente preocupantes y eso genera un contexto de altísimo riesgo. Entonces, si ahora tuviéramos que empezar a pensar en algunos escenarios, a ver, la idea un poco de este espacio era terminar planteando algunos ejemplos de contexto, de posibles contextos y cómo nosotros, sin mirar netamente el instrumento, sino analizando un poco el contexto y anticipándonos tal vez a las políticas que se van enunciando, o algunos indicios que uno va teniendo de para dónde va a ir para dónde van a ir las decisiones políticas, uno pueda ir definiendo qué hace con este ahorro que uno puede llegar tal vez a generar y de paso invertir. Entonces acá pusimos algunos ejemplos, ¿sí? Ejemplos, por ejemplo. Ante un escenario, supongamos, estamos hablando estos posibles escenarios de acá mínimo un año, ¿no? No estamos diciendo que esto va a pasar la semana que viene, ¿sí? Va a haber un periodo de transición, ¿sí? Entre el escenario que tenemos, el escenario actual, y un escenario hipotético futuro. Mínimamente siempre, ante cambios de gobierno, cambios de modelo, tenemos entre 1 y 2 años para que se consolide un cambio y se vean aparecer nuevos actores, nuevos ganadores y perdedores dentro de los actores económicos. Entonces, no es que esto va a ser automático, pero suponiendo, ejemplo, un escenario a futuro de baja inflación y tasas de interés altas, esto podría ser un escenario compatible con o una dolarización, o un tipo de cambio fijo, o una caja de conversión, como fue en los 90. Estos escenarios que generalmente son de baja inflación y tasas de interés altas, y digo altas porque generalmente en estos escenarios las tasas suelen ser altas para poder mantener un flujo continuo de capitales, de entrada de capitales que nos provean de dólares. Entonces, tal vez en esos contextos, los plazos fijos y también acciones de bancos y de financieras pueden llegar a ser buenas alternativas, ¿sí? Pensemos que con baja inflación, bueno, con altas tasas de interés, obviamente, plazos fijos, que es una inversión tradicional de bajo riesgo y con alta tasa, bueno, es a veces, según, obviamente depende del perfil de cada uno, pero puede ser una buena opción. Y obviamente, si hay altas tasas, siempre bancos y financieras se van a beneficiar. Sumémosle esto, un escenario de baja inflación, imaginémonos, donde sabemos que en Argentina, al menos, en los periodos de alta inflación, la banca y las financieras suelen perder, perdón, de alta inflación suelen perder, y cuando hay baja inflación suelen ser escenarios propicios para que tengan ganancias. Entonces, orientarnos hacia esos tipos de activos en esos contextos puede ser interesante. Ante contextos de apertura económica, ¿sí? Si libre comercio, por ejemplo, y con quita de retenciones, que es un escenario también posible o un elemento que puede llegar a estar posible. Acciones de empresas que producen y comercializan commodities, ¿sí? Puede ser también alguna alternativa. Pusimos ahí evitar acciones de alimenticias locales porque pensemos cómo es la estructura industrial argentina, tiene un fuerte componente también de empresas que producen alimentos y abastecen en un 80% aproximadamente al mercado interno. Entonces, ante la apertura de nuevos y el ingreso de nuevos competidores que ingresen alimentos, las empresas, este tipo de empresas pueden sufrir inicialmente un impacto negativo en sus balances y sobre todo las que cotizan en bolsa, ¿no? Bueno, si estuviéramos en un contexto de reactivación económica, ¿sí? Dado ese contexto, no está mal invertir en los títulos públicos atados al crecimiento, la tasa de crecimiento, ¿sí? Eso también tener en cuenta. Un escenario inflacionario, ¿sí? Porque claramente no va a ser tampoco automático la baja de la inflación. Realmente puede llegar a llevar, dependiendo de qué camino, de qué fuerza gane, de qué camino se lleve a cabo, puede llegar a
a llevar un tiempo. Entonces, ante un escenario inflacionario están los bonos ajustados por ser, o también en dólares, digamos, bonos en dólares, y también está la posibilidad siempre de invertir en cripto, ¿no? Obviamente esto ya depende también del perfil de aversión, ¿no? Al riesgo de cada inversor. Em, ante situaciones donde se anuncia, por ejemplo, liberalización de tarifas reguladas, puede llegar a ser también una buena alternativa acciones de empresas energéticas, ¿sí? Ya ocurrió en algunos años anteriores cuando hubieron políticas orientadas digamos, en este sentido, que aumentó el valor de mercado de las empresas energéticas y por lo tanto las acciones subieron. Y por último, también en contextos de desarrollo, de gobiernos que son más proclives al desarrollo industrial, tal vez un poco más al proteccionismo, generalmente ahí lo que puede llegar a pegar o estar atentos a acciones de empresas como siderúrgicas y construcción. Y esto, ojo, depende, hay que ver qué pasa con el tema de las tarifas, pero generalmente cuando se dan contextos de desarrollo industrial y de proteccionismo, suele ocurrir que se busca subsidiar la energía para que digamos, el costo energético no sea una traba justamente para el desarrollo industrial. Bueno, esto no es exhaustivo, como hoy dijo también Mica, no son recomendaciones, solamente es poner ejemplos y, a ver, proponer un ejercicio de ponernos a pensar y analizar el contexto en el cual las decisiones eh, financieras, estas decisiones que son tediosas, porque hoy creo que no lo dije, es feo, o sea, es tedioso ponerse a pensar qué hacer con el dinero, es lindo gastarlo, ¿no? Eso es lo lindo. Pero bueno, es bueno también tener el ejercicio de a veces ponerse a pensar, racionalizar y decir, bueno, ¿cuánto me sobra? ¿Logro que me sobre un poquito? ¿Dejo de hacer, postergo un consumo para ver si puedo encontrar alguna oportunidad de inversión o de ahorro? Entonces, bueno, por eso es que les trajimos este ejercicio de ponernos a pensar, interpretar y racionalizar un poco el contexto y a partir de ahí poder pensar en alternativas de cómo hacer que nuestro capital, sea mucho o sea poco, no importa, podamos ponerlo en movimiento y tal vez aprovechar alguna oportunidad. Así que, bueno, por mi parte es todo. Yo, bueno, me llamo Juan Pablo Helio, somos la Anónima FinTech, del grupo Sayep Supermercados La Anónima. Un gusto haber participado, les agradezco a todos por estar del otro lado y bueno, continuamos con Marga entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Eh, Creo que con lo que voy a continuar yo es, o sea, viene mucho de la mano de lo que veníamos viendo, de la importancia que es tener contexto, tanto económico, político, social, todo, para poder empezar a tomar una decisión. Y yo un poco lo que les voy a estar contando es algunas herramientas que pueden tener eh, a la hora de tomar la decisión de invertir. Y un poco retomando lo que decía Juan Pablo al principio, bueno, hay que tener un poco en claro qué es invertir, qué es ahorrar, y con eso empezar a definir un horizonte y unos objetivos. Eh, Uno tiene que tener claro, o sea, si unos ingresos van a ser fijos, variables, y a partir de eso, entender, bueno, qué es lo que voy a ahorrar, qué es lo que decía Juan Pablo, qué es lo que voy a separar, qué no voy a gastar ahora, inmediatamente. Y después del ahorro, que por ahí puede ser, por ejemplo, una opción de ahorro, pues, comprar dólares o lo que sea, eh, o guardarlos. Después está la opción y está la opción de invertir. Invertir es asignar ese dinero a que aumente su valor de alguna forma. Hay muchísimos instrumentos. Yo particularmente hoy voy a nombrar tres. Voy a dar un poco de contexto igual. El próximo encuentro también va a ser más puntualmente de todos los instrumentos que hay. Entonces, si les interesa eso, ténganlo en cuenta para la próxima, ayudar como medio un pantallazo y enfocar en algunos que son como por ahí los más introductorios y simples o más conocidos, por así decirlo. Eh, pero bueno, cuando uno toma la decisión finalmente de decidir invertir, de entrar en ese universo, eh, lo más importante es tener muy claro cuál es el objetivo.
uno puede tener un objetivo, como, no sé, por ejemplo, quiero ahorrar, quiero invertir, o mis ahorros los quiero aumentar porque quiero viajar y necesito más, porque quiero cambiar el auto, o porque simplemente no quiero que mis ahorros pierdan contra la inflación, porque pasa el tiempo y estoy perdiendo el valor de mi dinero. Eh, un montón. Capitalizarse o ahorrar, invertir porque después voy a comprar una maquinaria, como que opciones hay un montón. Jubilación también, bueno, infinitas. Y una vez que tengo eso medio claro, por ahí simplemente es, quiero seguir generando más plata de mis ahorros. También esa puede ser una opción. En eso hay que definir también un monto, o sea, qué porcentaje voy a poner, lo voy a poner por única vez, lo voy a poner todos los meses, o por ahí es arranco hoy, después veo más adelante cómo se. Pero a partir de eso uno puede tomar la decisión. Y en la inversión, uno no tiene que pensar que tiene que invertir toda la plata que tenga o que tiene que ser un monto significativo. Lo importante es que se arranque con algo. O sea, literalmente puede ser 1.000 pesos y está bien. O sea, no es que se necesita tener un montón de plata para invertir, sino que lo bueno es arrancar con poco y así empezar también uno a introducirse. Nosotros creemos que también, o sea, algo muy importante es siempre estar informado, porque uno, si no sabe dónde está invirtiendo, metiendo la plata, eso se puede asumir un riesgo. Que eso ahora después un poco voy a activar un poco más. Después lo segundo que puse es, bueno, ¿por cuánto tiempo vamos a tener esa inversión? Si yo sé que, no sé, en diciembre quiero esa plata para comprar una mesa, entonces yo ya tengo un tiempo determinado que lo voy a usar. Pero en realidad, si yo estoy invirtiendo para mi jubilación y por ahí, dependiendo de la edad que tengamos, pero, no sé, 10, 20, 30 años, voy a necesitar ese dinero. O también puede ser, no sé, 3 meses, un año. Eso, como definir por ahí un poco un plazo. Porque a partir de eso van a poder tomar la decisión de qué instrumento elegir, porque hay algunos instrumentos que son más para largo plazo, para corto plazo, para el inmediato, como que eso los va a poder orientar un poco en eso. Y después está el punto, por ahí esto como que es un punto bastante importante, es qué riesgo estoy dispuesto a tomar. O sea, aparte de todo el contexto que venía hablando Juan Pablo, también uno tiene que tener en claro cuál es el riesgo que quiere asumir, si no quiere perder nada de plata, si quiere estar dispuesto por ahí a perder algo, a tomar algún pequeño riesgo, pero con la idea de que por ahí pueden ganar un poco más, o por ahí tener un riesgo alto, que es una probabilidad alta de pérdida o de ganancia significativa. Y eso muchas veces o sea, siempre es como, bueno, pero sigo sin entender muy bien qué riesgo tomar, porque o sea, nadie elige perder plata, eh, todo el mundo quiere ganar, y es como, bueno, pero sigo sin entender qué es lo que tengo que asumir o dónde va a ir. Y ahí está como, la base de todo tipo de inversión, que es como la recomendación que da todo tipo de finanzas, es diversificar sus inversiones. ¿Qué significa diversificar? Es no poner todos los huevos en la misma caja, básicamente. O sea, poder poner una inversión por ahí de riesgo bajo, una de riesgo medio, y si querés un poco más, un poco de riesgo alto. Y eso lo que va a hacer es por ahí darme un poco de estabilidad a la hora de los riesgos que tomé. Si en la de riesgo alto, la inversión de riesgo alto, perdí plata, por ahí en la otra gané, entonces por lo menos no me estoy yendo abajo, digamos, de lo que hice, y por ahí después esto me da más ganancias, lo puedo reinvertir en otra, como ahora igual después les voy a dar más ejemplos concretos de los tipos de inversiones, pero esto como medio pantallazo, pero bueno, diversificar es como la palabra en finanzas clave para no tomar ningún tipo de riesgo muy fuerte, porque por ejemplo, si yo decido invertir todos mis ahorros en una empresa de energía y en un año se terminan los recursos naturales, no sé, se funde esa empresa de energía, yo ahí voy a haber perdido todos mis ingresos, o sea, todos mis ahorros. En cambio, si las fui diversificando en distintas empresas o distintos instrumentos, por ahí perdí una parte acá que no es tan significativa como perder todos mis ahorros. Entonces, bueno, eso es como un poco el primer pantallazo de cosas a tener en cuenta a la hora de invertir, de las preguntas que se tienen que hacer. Además, sí, está bien, si quieres pasar, pero igual sigo con una cosa. Lo que también vamos a ver en el próximo encuentro es, bueno, dónde se hacen las inversiones y demás, pero para que tengan como en cuenta las inversiones se pueden hacer en un banco, en una LIC, que son
más como las financieras, los agentes de liquidación, que están controladas por la CNB, que es como la Cámara de Valores, que básicamente lo que hace es ordenar todo eso y controlar de que todo funcione. Y todos ellos, tanto el banco como las financieras, quieren ayudar a que cada inversor tome la decisión correcta. Entonces, a la hora de invertir, siempre van a ver que hay algo que se llama el test del inversor, que se le hacen muchas preguntas, que básicamente es como un poco de esto, de cuánto vas a querer invertir, qué riesgo querés tomar, un montón de preguntas muy didácticas que van a ayudar también a darles una definición de qué perfil tienen. Si nunca invirtieron, van a tener un perfil moderado, bajo, simple. Si alguna vez hicieron algún tipo de inversión, por ahí moderado, y por ahí si tienen muchísimos conocimientos, más altos. Esto que define, nada, simplemente a uno le da el pantallazo de qué tipo de perfil tiene, y a la hora de invertir y elegir un instrumento, por ejemplo, no sé, un fondo común, que voy a explicar un poco, generalmente todos tienen una definición de este fondo es de un perfil medio. Entonces, eso como te ayuda a orientarte a decir, bueno, este es más o menos como yo, tiene un riesgo medio, que puedo por ahí perder un poco, ganar un poco, pero está como dentro de lo que yo estoy pensando. En cambio, si yo tengo un perfil muy simple y bajo, digo, bueno, voy al más simple, al que me va a dar seguridad y certeza. Y bueno, teniendo en cuenta un poco todos estos factores, y ya sabiendo el riesgo que estoy preparado para asumir, puedo empezar a ver dentro del mundo de inversiones qué opciones y qué instrumentos hay. Y para poder elegir ese, tener un concepto un poco claro, que es el tema de la renta fija y la renta variable. Esto también se va a estar profundizando más en el próximo encuentro, pero quería dar como un pantallazo, básicamente la definición bien simple es, la renta fija es sé cuánto, o sea, cuánta plata y cuándo me van a dar esa plata. O sea, si yo pongo 100, me va a decir, el instrumento me va a decir que me lo va a dar en un mes, me va a valer 2, por ejemplo. Y me lo va a dar el 30 de noviembre, por inventar. Este tipo de instrumentos, está el plazo fijo, que es bastante conocido, está los money markets, que son hoy lo que serían como los fondos comunes de rescate inmediato. Voy a explicar un poco más qué es, pero son básicamente medio como si fuera una cuenta remunerada, la cuenta remunerada y las obligaciones negociables. Y los de renta variable, que lo que significa un poco es que no sabemos bien cuál va a ser el porcentaje de ganancia ni cuándo me lo van a dar, pero en realidad en eso muchas veces uno puede elegir cuando retira el dinero. Son instrumentos por ahí un poco más complejos, como las acciones, los EAR, los ETFs y algunos fondos de inversión también. Pero esto, después más sobre estos instrumentos se va a estar trabajando por ahí más la próxima. Yo esta vez, en la próxima diapositiva, les voy a estar explicando un poco lo que es la cuenta remunerada, el plazo fijo y el fondo de inversión. La cuenta remunerada ahora está bastante en boca de todos. Básicamente lo que es la cuenta remunerada es que es por yo tener plata en mi cuenta o de banco o de billetera digital o de una LIC, yo por tener la plata ahí me van a dar un interés. Entonces eso significa que si yo pongo un peso hoy y la tasa de interés de 2, no sé, mañana voy a tener un poco más, o sea, finalmente son intereses diarios, y está sujeto igual a la tasa de interés que ofrezca ese distinto banco o billetera o lo que sea. Básicamente es eso, como por simplemente tenerla ahí quieta, me va a ir generando intereses. Un plazo fijo ya es más un producto, es un producto bancario en el cual uno ingresa plata en el plazo, o sea, uno tiene que entrar y generar el plazo fijo, ingresa cuánta plata quiere poner y elige qué periodo va a tener esa plata ahí adentro, no va a poder acceder a ese dinero, qué periodo lo va a tener y después cuánto va a recibir el día que pacten que se devuelva. Por ejemplo, yo quiero que el 30 de noviembre me den mi plazo fijo, entonces yo pongo esa fecha como elección y me va a hacer el cálculo de cuánta plata voy a recibir. Si puse 500, el 30 de noviembre por ahí tengo 1.500 o dependiendo de la tasa obviamente que está. Las tasas de interés son nominales anuales, siempre hay un mínimo que es la que establece el Banco Central, después cada banco puede ir subiendo o no esa tasa según lo que cada uno decide. Y por último está el Fondo Común de Inversión, que por ahí
no todos lo conocen, como por ahí los otros instrumentos que son más normales, pero es un gran instrumento para empezar a invertir, creo yo. De vuelta, esto no son recomendaciones, yo no estoy diciendo que inviertan en un fondo común, simplemente voy a explicar un poco qué es esto un fondo. Es un instrumento que un grupo de personas maneja como con gestión profesional. ¿Por qué? Porque eligen dónde invertir esa plata. Entonces, yo voy a un fondo y cada fondo tiene siempre una definición y una composición. La composición puede ser que está atado a inflación, que además está atado al valor del dólar, que además está atado a una empresa de energía, a una petrolera, a un alimentos, al agro, como que puede haber mucha composición adentro del fondo. Entonces lo que pasa es, si yo meto 100 pesos y por ejemplo el fondo está compuesto por 100 empresas, por así decirlo, eso lo que va a hacer que un peso vaya a cada una de esas. O sea, se divide en el porcentaje en el cual esté compuesto ese fondo. Por eso está bueno si les interesa y quieren invertir en un fondo común, que cuando ingresen vean cuál es la composición por la cual está atado. Ahora está mucho también los fondos atados al SER, que es o sea, es lo que indica cuál es la inflación. Entonces eso es un fondo que por ahí le va a estar ganando, o sea, va a estar igual que la inflación. Hay un montón. Pero básicamente lo que hace es que otras personas estén moviendo esa plata y generando intereses. Y los fondos también tienen una tasa que no es fija, puede ser variable. Entonces te dicen una tasa nominal anual y además el rendimiento del mes pasado. Entonces eso también te va a dar una idea de cuál puede llegar a ser el rendimiento del mes que viene. No asegura cuál va a ser ese rendimiento nunca, porque son cosas variables, pero te da una idea de lo que puede llegar a pasar en el futuro en un mes, si es que vos dejas la plata un mes, por así decirlo. En la próxima igual explico un poco mejor, si querés pasamos, donde hago por ahí una comparativa bien entre estos tres instrumentos. La cuenta remunerada es de riesgo bajo, ¿por qué? Porque siempre tiene una tasa fija. Una gran ventaja es que te da alta liquidez, porque yo en el momento que quiera puedo retirar la plata y no tengo ningún impedimento ahí. Pero la desventaja ahí es que el rendimiento suele ser bajo. ¿Qué pasa? Las tasas que normalmente una cuenta remunerada suelen ser bastante más bajas que un plazo fijo, por ejemplo. Y el potencial de rentabilidad siempre es limitado porque no hay mucha variación en cuanto a esa tasa. Un plazo fijo, por ahí es un riesgo un poco más bajo, moderado, pero principalmente porque, o sea, es más moderado porque tiene falta de liquidez. ¿Qué pasa? Yo pongo el dinero en un plazo fijo, no voy a poder acceder a él hasta que no termine la fecha de que se concrete. Entonces, por eso se dice que tiene un poco más de riesgo, porque ante cualquier circunstancia uno no va a poder acceder rápido a ese. Pero una ventaja, obviamente, es que el rendimiento es claro, o sea, es muy transparente y tenés mucha seguridad de cuándo vas a recibir que el dinero va a ingresar sí o no. Y el potencial de rentabilidad es moderado porque la tasa de interés, obviamente, no es alta, o sea, es la que está disponible, digamos. No va a ser algo que pueda tener una ganancia significativa, inesperada, por así decirlo. Y por último, bueno, están un poco los fondos, que el riesgo sí es variable, pero de vuelta, los fondos también tienen una amplia diversificación en que hay fondos de riesgo bajo, de riesgo moderado, de riesgo más alto. Entonces eso también ayuda a tomar la decisión de por ahí quiero un fondo de riesgo bajo que me da un poco más con plazo fijo, entonces puedo llegar a tomar esa decisión o sea, ir ahí viendo esa decisión. La ventaja, bueno, justamente lo que decía, la diversificación y que lo están gestionando personas que saben y que tienen mucha información y investigan sobre ver cuál es la mejor manera de hacer rendir esa plata. La desventaja es que, bueno, puede haber riesgo de mercado, siempre pueden pasar cosas, siempre de un día para otro puede caer alguna de los compuestos de ese fondo y puede hacer que uno tenga una pérdida y que tiene un costo. Generalmente tiene algún tipo de comisión, va a depender 100% de dónde vayan a hacer el fondo, cuál es el porcentaje de esa inversión. Y bueno, el potencial de rentabilidad, como dije, es variable porque depende mucho del mercado y qué va a pasar.
Pero bueno, eso es un poco lo que les queríamos contar en cuanto a la hora de tomar decisiones. Lo más importante para mí, de vuelta, es estar informados, eh, saber en dónde están ingresando la inversión eh, y diversificar. Siempre acuérdense de diversificar, fundamental, a la hora de no saber bien cuál es el riesgo que quieren tomar. Siempre, si tienen un poco de todo, van a tener más una estabilidad. Eh, y bueno, como les decía, de vuelta, medio repetitiva, pero bueno, estos son algunos de los instrumentos. El encuentro que viene vamos a ver un montón más, más de bonos, acciones, como por ahí algunos que pueden tener un poco más de complejidad. Eh, Así que si les interesa, los invito a sumarse. Y bueno, eso por mí ya es todo. Muchas gracias a todos por participar. Y ahora vamos a estar con las preguntas. Si alguno tiene, mande también por el chat y Florencia va a ir ordenando para que vayamos respondiendo. Bueno, muchas gracias Margarita, Juanpi, por compartir sus conocimientos. Sí, fueron llegando algunas preguntas, se las voy leyendo y ustedes van contestando a medida que van apareciendo. Sofía nos pregunta, ¿qué es el déficit fiscal? Eh, bueno, a ver, déficit fiscal, cuando hablamos de déficit fiscal, estamos hablando puntualmente de los ingresos que tiene el Estado en relación a los gastos que tiene el Estado, ¿sí? El gasto público y los ingresos públicos. Básicamente cuando vos tenés en tu ecuación o en tu identidad, digamos, de gasto menos ingreso, ingreso menos gasto, te da que tu gasto es mayor a tus ingresos por tributos, ahí se dice que tenés déficit fiscal. Después a veces pones, digamos, incluís los intereses que pagás por la deuda, no los puedes incluir, y eso te va a dar lo que se llama déficit primario, o déficit secundario, o sea, después de deducir los intereses de la deuda. Pero básicamente déficit fiscal es eso, ¿no? Cuando vos gastás más de lo que te ingresa. Bueno, después Jere nos pregunta, ¿cómo hacer para tener altas tasas de interés y tener a la vez una inflación baja? Em, a ver, en Argentina todo parece raro, pero no es contradictorio. De hecho, hemos tenido esos escenarios y es un escenario posible. Pensemos en los 90, si quieren, que es por ahí un caso que ocurrió durante muchos años. Terminamos antes de evaluar en fines del 2001, terminamos con altísimas tasas de interés, inflación cero, incluso algunos meses con deflación. Altísimas tasas, porque en ese momento, a ver, pensemos conceptualmente una tasa, la tasa a nivel interno en un país, conceptualmente, ¿no? ¿Qué es? Es una tasa libre de riesgo, que es la tasa sistémica, tomemos como referencia la tasa que fija la Reserva Federal de Estados Unidos, y a eso sumémosle dos componentes, el riesgo de devaluación, y sumémosle el segundo componente, el riesgo país. Pensemos en Argentina, una Argentina con un tipo de cambio fijo, como fue en aquel momento, y donde no es un escenario que no pudiera llegar a ocurrir hoy en día, donde tenemos una tasa altísima por parte de la Reserva Federal. En Estados Unidos hoy la tasa está en 5,25 en dólares. Está fluctuando entre 5,25 y 5,5, creo que quedó desde julio. Sumémosle eso, el riesgo país que está en Argentina en más o menos 2.100 puntos, no sé, hoy, no vi hoy, pero más o menos están en 2.100. Sumémosle esos 2.100, son 21 puntos más, a 21 más 5 y pico, estamos hablando de tasa en dólares de 26. Suponiendo que no hubiera riesgo de evaluación. Si encima le sumás el riesgo de evaluación, podés tener una tasa mayor todavía. O sea que pueden haber escenarios. De hecho, en los 90 llegamos, me acuerdo, si no recuerdo mal, fines del año 2000, la tasa de la Reserva Federal estaba en un pico de 6 puntos o casi 7 puntos. Sumado a un riesgo país altísimo, porque estábamos en vísperas de defaultear la deuda. Entonces, pueden haber escenarios, y se han dado escenarios, de inflación cero, cero o deflación y altísimas tasas en dólares. Bueno, atada a esa pregunta, Carlos nos consulta si no es contradictorio que tuviéramos un contexto de baja inflación y altas tasas de interés, teniendo en cuenta que los intereses se tendrían que pagar con más emisión y esto sabemos que es inflacionario. Sí, a veces por ahí, a ver, primero en Argentina estamos acostumbrados a que nada es raro. O sea, hemos tenido todas las combinaciones posibles
todas las variables hemos tenido una acá arriba, una acá abajo, las dos arriba, las dos abajo, o sea, es todo posible, ¿sí? Por eso, si uno lo piensa con cómo viene funcionando en los últimos años la dinámica económica, pues entiendo la pregunta, pero pensemos escenarios nuevos o escenarios que ya hayan ocurrido. El escenario actual va a cambiar. Va a haber una transición, lógicamente, de un tiempo, no sabemos cuánto, pero va a cambiar. Bueno, también Ignacio nos consulta. En el escenario 3 de reactivación económica, los títulos públicos, como los cupones atados al PBI, ¿están incluidos como recomendación? A ver, no, como recomendación no recomendamos nada, simplemente hicimos el ejercicio teórico de imaginar un contexto y tirar un ejemplo de, supongamos que se dé esta condición, bueno, podría ser una alternativa a esta. No recomendamos nada, ahí hay que ver si el título público atado, a ver, ahí dijimos en un escenario de crecimiento económico, no hablamos de otra cosa, solo crecimiento. Hay que ver si va a haber inflación o no hay inflación en ese escenario. Si hay inflación y si ese cupón atado al crecimiento es denominado en pesos, bueno, hay que ver, si la inflación es alta, no conviene tal vez invertir en ese. Si la inflación es baja o tendiente a cero, bueno, ahí sí tal vez convenga invertir. Eso hay que analizarlo puntualmente en el contexto que se dé, ¿no? Bueno, después Daniela nos consulta algo más atado a lo que habló Margarita, sobre qué diferencia hay entre invertir en un fondo común o usar, por ejemplo, un agente de liquidación como es Balance. No, o sea, ahí la diferencia, un fondo común es el instrumento, digamos, fondo común de inversión es el instrumento. Después, por ejemplo, un agente de liquidación como Balance tiene sus propios fondos comunes de inversión. De hecho, suelen tener varios. Los bancos también tienen un fondo común de inversión. La billetera puede tener un fondo común de inversión. O sea, la diferencia es en la entidad que vos vas a realizar esa inversión y donde vas a meter la plata en ese fondo. Por ahí lo importante es, a la hora de elegir un fondo, es a qué instrumento, o sea, a qué está atado, o sea, sobre qué está generando intereses ese fondo. Si está con el dólar, si está con la inflación, que es el tercer, si está con empresas de energía, si está con empresas de agro. Bueno, esa es como la diferencia es sobre qué está compuesto. El agente de liquidación, cada uno tiene sus fondos, los bancos cada uno tiene sus fondos, sus billeteras cada uno tiene sus fondos, de hecho hay algunos que pueden compartir que tienen el mismo fondo, eh, pero eso lo maneja o sea, lo maneja una empresa o algo que le da el servicio. No sé si se entendió. Por ejemplo, Pablo, no sé si quieres agregar algo. Bueno, María de Los Ángeles también nos consulta si sería entonces lo más seguro invertir en un plazo fijo. Dice que en su caso nunca lo hizo, que es todo nuevo para ella y que como hay tantas ofertas en las billeteras virtuales para que puedas dejar el dinero a incrementarse, le gustaría saber cuál es la más confiable, cuál consideran ustedes que es la más confiable. De vuelta, o sea, no vamos a dar ninguna recomendación en qué entidad ingresar la plata. Por eso lo más importante es siempre informarse. De vuelta, el plazo fijo es un producto bancario. Distintos bancos pueden dar distintas tasas. Y por ahí lo que te da el plazo fijo es la certeza de cuándo vas a recibir esa plata y cuánta. Eso como que lo vas a tener muy en claro. Una billetera que tenga un fondo común, que es generalmente ahora están varias con el tema de Money Market, que son fondos de rescate inmediato, entonces vos ingresas tu plata y la puedes sacar cuando quieras y se está generando. La diferencia que vas a tener entre el plazo fijo y el Money Market es que, o sea, por un lado es la tasa. El plazo fijo, si lo tienes un mes, puede estar dando una tasa de 120%, y un Money Market puede estar dando una tasa de 100, 110, en algunos casos estoy viendo. O sea, eso va a depender. La diferencia es que si vas a dejar 30 días la plata estancada, y por ahí está bueno pensar cuál es la que más ganancia te va a dar. Ahora, si vos sabés que ese dinero lo vas a necesitar en 15 días y por ahí te conviene un money market porque el plazo fijo, el mínimo de plazo son 30 días. Entonces, si lo vas a necesitar dentro de poco, pero no querés estar perdiendo todos los días plata, por ahí está bueno es tener algo de dinero en el money market que se esté moviendo constantemente. Y el money market es como de riesgo bajo porque la tasa suele ser fija. Después sí, tenés la opción por ahí de un fondo común de inversión que lo podés sacar también en 15 días,
pero puede ser más variable, puede tener un poco más de riesgo porque la tasa de vuelta es variable. Como esas tres opciones es eso. O sea, no te voy a recomendar ninguna billetera ni o qué banco va a ser el plazo fijo, lo que sea, porque eso va a ser más decisión propia, pero eso como sería la diferencia entre esos instrumentos, es eso, como que yo pensaría un poco en el plazo, en el tiempo y las ganancias que quiero tener, y a partir de eso tomar la decisión. Y de vuelta, lo más importante es poder diversificarlo, porque por ahí decís, bueno, puedo dejar una parte en uno, una parte en otro, una parte en otro, y de esa manera tenés más estabilidad en cuanto al riesgo y, por ahí, por ejemplo, acceso al dinero de alguna parte, en alguno más rápido, en otro más tarde. Buenísimo, súper clara, Margarita. Juanpi, gracias por ir respondiendo todas las preguntas que fueron apareciendo. Aprovecho para hacerles la invitación a todas las personas que están viendo este taller a los próximos 2 encuentros, que serán el próximo martes, donde vamos a profundizar puramente lo que son los instrumentos de inversión, como pueden ser los CDRs, las acciones, los bonos, y además vamos a tener una invitada de lujo de Banca Ética para poder hablar un poco de lo que son las inversiones de impacto. El último encuentro va a ser el 31 de octubre, también martes a las 10 de la mañana, que va a ser el último y se van a hablar sobre las medidas prácticas para poder proteger nuestras cuentas. Bueno, muchas gracias a Juanpi y a Margarita por haber compartido su conocimiento y muchas gracias a todas las personas que se sumaron en vivo y a las personas que lo van a ver en diferido. Muchas gracias a todos y a todas.